Ortiz 05. Yojairo Ascencio. Wander Martínez. Daniel Lucero. Alexander Z. Audionovelas y fanfics. Izuku. Ismael Gámez. El Papas 3000. Dark Flopa. Sadermo. Alejandro Flores. Demon. Michael Gaona. Alex Van Astrea. El Honrado. Luis Alfonso Madrigal Aguilar. Eric Pérez. José Darío Montoya Acosta. Luis Engels Rodríguez Giraldo. X22 Leo. Madara. Nick QB 506. Ramsés 0616. Ángel. Lalo Gamer. Caribú TD. Delma Prime. Evet Espinosa. Redbriel. Nobody believes in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. Capítulo 1. Reescribiendo el destino de un arzobispo. Texto del capítulo. Creo que el matrimonio es algo realmente feliz. ¿Eh? Es una ceremonia que da forma a los pensamientos de las personas que se aman y quieren estar juntas de verdad. Es algo que sucede cuando una persona encuentra a otra a la que realmente ama de entre todas las personas del mundo, y esa persona le corresponde, y creo que eso es realmente asombroso. Mientras Emilia hablaba, Regulus pronunció otro E. No lo hizo con enojo ni con irritación, sino más bien con una profunda confusión. Dirigió su mirada hacia la encantadora joven, que estaba vestida a la perfección para una boda, con sus ojos bien abiertos, mostrando una gran sorpresa en su rostro. Luego, desvió su atención hacia las mujeres, cuyas miradas estaban completamente vacías, reflejando el miedo que sentían y portando expresiones que carecían de toda emoción. Regulus bajó la mirada y observó las palmas de sus manos, las presionadas y luego las volvieron a abrir. Se sintió extraño, como si en ningún momento hubiera cerrado los puños, como si su cuerpo se hubiera detenido en el tiempo. No se sentía como una persona, sino como algo más ligero y poderoso, y una sensación de avaricia llenaba su mente. Pero él no era Regulus. Era una persona de Japón que, un día, tras ser explotado laboralmente, se quedó dormido en el trabajo. De repente, se encontró en un altar, en otro cuerpo. El del arzobispo de la avaricia, Regulus Corneas. Regulus, ¿por qué te refieres a tus esposas por el número? Recordando un poco de la claridad que había perdido debido a la confusión que sentía por su situación, Emilia le formuló una pregunta. Tal vez deseaba entender mejor a Regulus o, quizás, simplemente quería indagar en sus verdaderas intenciones al tener tantas esposas y al referirse a ellas con un número, como si fueran simples animales de ganado. Miró nuevamente a la chica Emilia, uno de los personajes principales de Re-Zero, y con la que el Regulus original quería casarse debido a su autoridad, que requería de esposas para ser completamente invencible y compartir su corazón con todas ellas, porque su autoridad por sí sola detiene el tiempo de su corazón. Había visto la obra en su adolescencia y sabía que el destino que le esperaba era la muerte, ya que conoció que Subaru descubriría su debilidad, es decir, sus esposas, y que Emilia las congelaría, haciendo que sus corazones dejaran de latir, para luego ser finalmente derrotado por Reinhardt y morir ahogado. Él no quería eso, no deseaba morir de esa forma y no comprendía por qué estaba en el cuerpo de Regulus, uno de los personajes más despreciables de Re-Zero. Sin embargo, era consciente del destino que le esperaba y sabía que podía evitarlo. El silencio se instaló en la capilla, pesada como una losa. Emilia, aún con la curiosidad reflejada en su rostro, esperaba una respuesta, pero el nuevo Regulus no podía pensar en una adecuada. ¿Qué debía decir? No podía actuar exactamente como el Regulus original, pero tampoco podía mostrarse como alguien completamente diferente sin levantar sospechas. La mirada de las esposas, vacía y apagada, lo hizo estremecer. Sabía que para ellas, Regulus no era un esposo, sino un amo cruel, un hombre que les arrebató sus vidas y las redució a sombras de lo que alguna vez fueron. Porque así es como las he llamado siempre, respondió, finalmente eligiendo sus palabras con cuidado. Emilia frunció el ceño, claramente insatisfecha con la respuesta. No, lo comprendo, a nadie le gusta ser llamada por un número, a mí me gusta mi nombre y me gusta cuando Subaru me llama Emilia-tan, lo que siente se nota en su voz cuando me llama Emilia-tan. Y cuando a veces me llama simplemente Emilia, siempre es obvio que se trata de un momento especial.
Un hombre debería tener ese tipo de pensamiento detrás. Regulus entrecerró los ojos, pareciendo estar al borde de morderse las uñas debido a la ansiedad que le generaba esto. Emilia estaba repitiendo las mismas palabras que había leído en la novela ligera, lo que le causaba una inquietud creciente. Sabía que en cuestión de minutos llegarían Subaru y Reynard, y en su mente, el verdadero peligro era Subaru. Reynard era, sin duda, el más poderoso, pero Subaru seguía siendo alguien astuto, y gracias al ego de Regulus, descubrió su debilidad, quedando prácticamente vulnerable ante Reynard. Sabía que Subaru era el protagonista, que no era en absoluto poderoso, pero que tenía la capacidad de realizar grandes hazañas con su regreso de la muerte. Era consciente de que podía matarlo, pero él regresaría una vez más y lo intentaría de nuevo. Por eso Subaru mató a Betelgeuse o al gran conejo, porque se adaptó a las circunstancias. Si quería sobrevivir, no podía permitir que Subaru descubriera su debilidad. ¿Pero cómo? Su muerte estaba prácticamente escrita en piedra, un destino que había leído y visto con sus propios ojos en su mundo original. Pero ahora él era Regulus. Y si algo tenía claro, era que no permitiría que ese destino se cumpliera. Respiró hondo y trató centrado en la situación actual. Emilia esperaba una respuesta, con su mirada llena de honestidad y convicción. Pero ella no era la amenaza. El peligro real era Subaru. Ya no quiero escuchar ninguna palabra tuya. Regulus intentó sonar orgulloso y agresivo, pero la situación en la que estaba era surrealista que, se notaba su propio nerviosismo en su voz. Emilia aún así no bajó la mirada, tenía unos ojos llenos de determinación en sus ojos y no tenía miedo de Regulus. El matrimonio es algo que comparten dos personas que se aman. Pero yo no reúno las condiciones para ello. Nunca antes había amado a un hombre como a una mujer. Así que cuando Subaru me dice con tanta insistencia que me quiere, no puedo darle la respuesta que espera, ni tampoco la otra. Y sé lo hiriente que es eso y lo mucho que le ha molestado. Pero, detente. Gritó, interrumpiéndola y dirigiendo su mirada a 183, que bajó la mirada con miedo. Tú, número, el que seas, lleva a todas a un lugar seguro. Formen grupos de 3 y no interactúen con nadie. Si es posible, salgan de Priestella. Entendido. El 183 avanzaba rápidamente, con una mirada vacía, como si cada palabra fuera un mandato que no le pertenecía, pero que debía seguir sin cuestionarlo. Con rapidez, se apresuró a reunir a las demás esposas, sus cuerpos encorvados bajo la presión del miedo y la sumisión. Regulus observó la escena, sintiendo una creciente incomodidad en su pecho aunque no tenía nada allí. Se había convertido en algo que ni siquiera reconocía, una marioneta con hilos atados a un destino que él mismo no había elegido. La situación lo sobrepasaba, no solo porque no entendía cómo había llegado aquí, sino porque no podía encontrar una forma de evitar lo que sabía que iba a suceder. Cada momento era un recordatorio de que su tiempo estaba limitado, y la incertidumbre de cómo actuaría lo carcomía por dentro. Emilia lo miró confundida, ya que sonaba tan alterado, como si quisiera proteger a sus esposas de algo o de alguien. Todas salgan por la puerta atrás. Antes de que Regulus pudiera concluir, las puertas de las capillas fueron violentamente pateadas. Una de las puertas se abrió por la fuerza de una persona con una fuerza normal, pero la otra salió disparada hacia él como si fuera un proyecto, impactando con tal potencia que lo hizo caer hasta el altar. En ese momento, resonaron dos voces en el ambiente, y una de ellas era, sin lugar a dudas, aquella que Regulus deseaba evitar a toda costa. Los dos pateamos al mismo tiempo, pero los resultados fueron muy diferentes. ¿De qué están hechas tus piernas? Disculpas, fallé en contenerme. Al menos apunté bien al objetivo, así que podrías perdonar mi error anterior. Sí, pero nuestros niveles de frialdad son totalmente diferentes ahora. Mi patada abrió la puerta, pero la tuya la convirtió en un ataque directo. Dos figuras aparecieron en la puerta de la magnífica capilla, bromeando entre ellas. Un chico de pelo negro y un joven pelirrojo. Los ojos de Emilia se abrieron de par en par al verlos, y Regulus apartó la puerta como si fuera un mosquito molesto. Estaba completamente ileso, pero había un profundo desagrado en sus ojos mientras observaba a Subaru y Reynard. No se consideraba un villano, pero lo único que deseaba en ese momento era sobrevivir. Regulus estaba completamente atrapado en una encrucijada de destino y miedo. Sabía que no podía seguir los mismos pasos del Regulus original, pero las palabras de Subaru y Reynard le dejaban claro que cualquier intento de resistirse a su destino solo lo hundiría más en la desesperación.
Estaba consciente de que Subaru, por más débil que era actualmente, era una amenaza real, y ahora, con la entrada de Reynard, las posibilidades de evitar la muerte que ya había presenciado parecían más lejanas que nunca. Subaru, con su sonrisa desafiante, y Reynard, con su calma y dominio, no tenían idea del peso que llevaba Regulus, ni del conocimiento que el nuevo Regulus poseía sobre lo que sucedería. Y sin embargo, la inquietud seguía creciendo dentro de él. Aquel Regulus, aquel hombre insensible, era una fachada que no encajaba con la persona que había llegado a ser, atrapado en el cuerpo de un tirano. Intentando proyectar una imagen de tranquilidad, a pesar de ser plenamente consciente del extraordinario poder que poseía Regulus, se aclaró la garganta y trató de adoptar un tono lo más altivo y dominante que pudo. ¿Y ustedes quiénes son? No he invitado a ningún hombre a esta boda, así que si fueran tan amables, considerando que están infringiendo mis derechos, sería un gran favor que se marcharan de una vez. Los dos irrumpidores de la boda se miraron el uno al otro en respuesta a las insolencias fingidas de Regulus y luego asintieron el uno al otro. Subaru Natsuki, un caballero espiritual cuyo espíritu actualmente no está presente. Reynard Van Astrea, de la familia de los Santos de la Espada. Reynard dio un paso adelante mientras se presentaba. A su lado, Subaru guiñó un ojo a Emilia y luego señaló a Regulus, aguantando su expresión. Me opongo a esta boda. Yo me llevaré a esa novia. El aire dentro de la capilla se volvió espeso, mientras las palabras de Subaru resonaban con fuerza en los oídos de Regulus. El chico de cabello negro, tan audaz como siempre, no solo había irrumpido en su espacio, sino que desafiaba todo lo que Regulus había conocido. Y junto a él, el hombre pelirrojo, Reynard, con una presencia que parecía desafiar la misma naturaleza del mundo. Regulus, sin embargo, no reaccionó como el hombre que todos esperaban. Ya no era el Regulus que se había dejado consumir por la avaricia, por el deseo de dominio y control. No era el monstruo que se había encadenado a su destino y se había resignado a las piezas que la vida le había otorgado. No. El hombre dentro de ese cuerpo no podía dejar que la historia se repitiera, no podía dejarse arrastrar hacia la misma oscuridad. Estaba atrapado en una trampa que él mismo no había elegido, con un conocimiento que solo alimentaba su miedo. Sabía que Subaru era una amenaza, una que siempre encontraba una manera de superar las expectativas. Sabía lo que pasaría si se enfrentaba a él y a Reynard, sabía que los caminos que había observado en su mundo anterior se cerraban cada vez más. El destino de Regulus ya estaba escrito, y el mismo conocimiento que lo mantenía vivo también lo apresaba. Sabía que su supervivencia no estaba garantizada, que tarde o temprano sería derrotado. Pero había algo que no sabía, algo que lo mantenía en pie. Algo que le decía que, tal vez, el destino no era tan inquebrantable como parecía. Los ojos de Regulus brillaron con una nueva determinación, un destello fugaz que no pertenecía al hombre que había sido. Tomó una respiración profunda, un respiro que no era solo físico, sino también mental. Era una lucha interna, una batalla por no caer en la desesperación, por no dejarse arrastrar por la fatalidad que había presenciado. No cometeré los mismos errores, pensé, como una promesa interna. A través de la niebla de la incertidumbre y el miedo, sus ojos se clavaron en Subaru, el chico que siempre volvía, que siempre superaba lo imposible. Y en Reynard, el santo de la espada, cuya presencia lo aplastaba, pero cuya confianza no era más que una parte de su propia debilidad. Regulus, en su mente, repetía una y otra vez. Sobrevivir. No dejar que me destruyan como lo hicieron con el original. Sobrevivir. Solo eso. El tiempo parecía detenerse, el silencio de la capilla pesada e inmóvil, mientras su mente, inundada por la avaricia y la desesperación, encontraba una nueva estrategia. No será un esclavo del destino, la avaricia que corría por sus venas, la misma que había matado a tantas personas, ahora parecía algo distante. No deseaba el control sobre todo. Solo deseaba salvarse. Sobrevivir. Ya no importaba si sus acciones lo hacían ver como un monstruo o un hombre débil. Solo necesitaba una oportunidad, una grieta en ese destino que lo consumía. En un último esfuerzo por aferrarse a algo que le diera un poco de control sobre la situación, Regulus habló, esta vez con una voz que denotaba un temor palpable, pero también una chispa de resistencia. No me importa lo que hayas planeado, Barusu. No me importa lo que diga el destino. Yo soy el único que puede decidir mi futuro. Subaru tuvo una expresión desconcertada al escuchar el apodo que Ran le había asignado desde los labios de Regulus. Sin esperar una respuesta, se giró hacia sus esposas, que temblaban de miedo.
El número 183 ya había comenzado a moverlas hacia la salida, pero Regulus sabía que nada de eso importaba. En este momento, el futuro estaba en juego, y no permitiría que se repitiera el trágico final que había leído y visto. Subaru, Reynard, Emilia, todos ellos eran parte de un juego en el que él ya no quería participar. La supervivencia era su único objetivo. No sería el mismo Regulus, no sería la misma presa. Su destino no estaba sellado. Con la voz resonando en sus oídos y la incertidumbre apoderándose de su ser, Regulus Corneas, o más bien, la persona dentro de él, dio un paso adelante, decidió a desafiar el futuro que lo había atrapado. Este no sería el final de su historia. Este sería el momento en que cambiaría el rumbo. Capítulo 2. La avaricia desafía al destino. Notas. Hola de nuevo, aquí estoy con un nuevo capítulo de esta historia. Aproximadamente, diría que tendrá unas 3000 palabras, ni muchas ni pocas. Gracias a esto, podré actualizar a diario. Si hacemos las cuentas, serán más de 50.000 palabras en 20 capítulos. Veremos eso en el futuro. Sin nada más que agregar, espero que lo disfrutes. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Emilia estaba guapísima con aquel vestido blanco puro y su larga y reluciente cabellera plateada adornada con encantadores accesorios. Era tan deslumbrante que Subaru pensó que se quedaría ciego, y deseó haber elegido él mismo el traje. Dejando de lado el apodo, Emma al máximo. Al fin, parece que apenas hemos llegado a tiempo. ¿No sería una buena idea decirles que soy una persona de Japón en el cuerpo de Regulus, el arzobispo de la avaricia? Había varias razones por las que esa idea le parecía una tontería, simplemente porque era enemigo del reino. No él sino Regulus. Durante más de un siglo, él cometió atrocidades inimaginables, y a pesar de todo lo que se conoció sobre su verdadero carácter, si llegara a afirmar algo como, soy inocente, al igual que tú, Subaru, soy un teletransportado. Reynard podría validar sus palabras gracias a su bendición. Esto haría que Subaru, confiando en la veracidad de la declaración, le creyera. Sin embargo, a pesar de esta aparente justificación, seguía siendo un individuo que había perpetrado actos horribles a lo largo de su vida. Regulus no era un ángel ni un ser benevolente. Al contrario, era un enemigo acérrimo de Lugunica y de los otros 3 reinos. Si decidiera rendirse y entregarse, es muy probable que lo llevaran ante la justicia, donde enfrentaría un juicio que podría culminar en su ejecución, dado el amplio repertorio de crímenes que había cometido a lo largo del tiempo, crímenes que no son en absoluto insignificantes. Había un gran número de personas que sentían un profundo rencor hacia Regulus, y harían todo lo posible para asegurarse de que pagara por sus actos. Por lo tanto, su única opción viable era huir de Triestella. Esto lo llevaría a evitar un enfrentamiento directo con Reynard. Pero no lo dejaría ir tan fácilmente. Reynard era prácticamente inmortal y Regulus era intocable mientras sus esposas estaban vivas, así que una pelea era inevitable debido a lo molesto que resultaba Subaru al pensar que Reynard podía resolverlo todo. Así que Regulus, o quien estaba dentro del cuerpo de Regulus, sabía que tenía que distraerlos lo suficiente como para que sus esposas se alejaran lo necesario y así evitar que Subaru o Emilia las encontraran y la candidata al trono las congelaran. Soy invencible y luchar contra mí no les será de utilidad alguna. Además, interrumpieron mi boda, lo cual representa una grave falta de respeto hacia mis derechos. Si desean evitar que esta situación se torne en un verdadero desastre, les aconsejo que se aleje de mi presencia. De ser así, les perdonaré la vida. Era consciente de que adoptar la personalidad de Regulus no le estaba sirviendo de nada, y la mera idea de comportarse como él le resultaba un tanto repugnante. Regulus era un personaje que hablaba en exceso, y por eso acabó encontrando su final. Porque Subaru siempre lograba ponerlo de los nervios. Si eso era cierto, entonces dedujo que su propia actitud también tendría la capacidad de irritar a Subaru. Subaru frunció el ceño con disgusto. ¿Tus derechos? Repitió, con un tono entre la burla y el desprecio, tienes que estar bromeando. ¿De verdad crees que vamos a tragarnos tu discurso de víctima, después de que te robaras a Emilia tan? Emilia, unos pasos atrás de Regulus, entrecerró los ojos con cautela. A pesar del tono altanero de Regulus, había algo en su actitud que no encajaba del todo. No era la arrogancia absoluta y la condescendencia habitual, sino más bien un intento forzado de mantener su compostura. Su forma de ser es realmente insoportable. Su actitud es más que desagradable, ya lo confirme. Sonrió al ver cómo Subaru hacía una expresión ofendida, mientras Reynard observaba con un poco de curiosidad la interacción entre ellos. Subaru apretó los puños, completamente indignado.
¿Te atreves a decir eso después de secuestrarla y arruinarle el día? Bramó, señalándolo con furia, no solo eres un loco, sino también un idiota. Emilia, por su parte, no reaccionó con ira, sino con una mirada serena, aunque había un leve destello de confusión en sus ojos. No era la primera vez que alguien la menospreciaba, pero las palabras de Regulus sonaban extrañas, casi como si estuviera desesperado por molestar a Subaru. La mente dentro del cuerpo de Regulus sonriendo para sus adentros. Subaru era fácil de provocar, y Reynard no tenía motivos para intervenir todavía. Esto significaba que tenía un poco más de tiempo. ¿Oh, te sientes ofendido? ¿Es que están tan obsesionados con la chica de cabello plateado, que parece aumentar de peso con cada nueva temporada, que una simple verdad puede hacerte perder los estribos? Déjame adivinar. ¿Ella es de esas personas que creen que los bebés se conciben únicamente a través de los besos? El ceño de Subaru se frunció, y sabía que había dado en el clavo por la forma en que presionaba su látigo en su cadera. ¿Cómo puedes afirmar algo así? Emilia Tan es la más hermosa de todo el planeta. No la trates de esa forma tan despectiva, maldito. Te exijo que me la devuelvas. Pues quédatela, si quiere te la entrego por paquete. ¿Qué? Subaru y Emilia parpadearon, confundidos. ¿Regulus no deseaba tomarla como esposa? Y ahora se las entregaba con tanta facilidad después de haberla secuestrado. Era muy extraño. ¿De qué hablas? Ahora cambias de opinión de repente, eso es, bueno, realmente decepcionante. En realidad, pensé que sería algo más épico. Ahora que lo reflexionó, se arrepintió de haber dicho eso, pero al ver que Emilia no se movía de su lugar, parecía que ella creía que era una trampa. Reynard entusiasmado con paciencia. De hecho, el único motivo por el que no se lanzaba a atacar a Regulus era porque Emilia estaba cerca. Aún no conocía la verdadera magnitud del poder de Regulus ni su velocidad, por lo que decidió mantenerse sereno, buscando el momento adecuado para hacer su movimiento. Y, bueno, Emilia era más terca. Quería salvar a las esposas de Regulus, ya que, por lo que había visto, todas le tenían miedo y ella estaba dispuesta a atacarlo por la espalda en cualquier momento. En absoluto no se consideró una dama en apuros. No se trata de un engaño, sino de una realidad tangible. Ustedes son los que decepcionan al pensar que pueden hacerme algo a mí, el arzobispo de la avaricia, el más fuerte entre todos esos ineptos. Regulus intentó proyectar una imagen más confiada y segura de sí mismo. Su intención era ganar tiempo, esperando que sus esposas se alejaran lo suficiente para que pudiera sentirse más tranquilo. Podría ser que todo esto fuera un sueño, pero en ese instante decidió tomar la situación con la seriedad que merecía. De hecho, creo que usted podría ser el más decepcionante de todos nosotros, intervino Reynard mientras agarraba la empuñadura de su espada enfundada. Regulus entrecerró los ojos. ¿Había leído esa humillación antes? Reynard respiró hondo antes de continuar. Esta espada del dragón es una especie de reliquia heredada de los fundadores de la familia Astrea. Es, sin duda, la mejor espada del mundo. Sin embargo, tiene un único defecto. Oh, creo recordar este momento. Es imposible sacarla de su vanina salva en presencia de un enemigo digno. En otras palabras, los ojos azules de Reynard se clavaron en Regulus. Parece que esta espada ha decidido que no eres un oponente adecuado. Regulus se sintió un poco herido, no como el Regulus original, pero ahora comprendió un poco lo que sintió en ese momento. Que te digan que no eres digno, con un siglo de antigüedad y siendo uno de los seres más poderosos, sí dolía un poco. Sin embargo, él no poseía el carácter explosivo de Regulus, quien era capaz de estallar en cólera y manifestar su enojo cuando se sentía menospreciado. No era del tipo de persona que se lanzaba a ofrecer una extensa disertación sobre sus derechos y otros temas similares. No me importa, de hecho, Kazuma o Musaro, como era. Me llamo Subaru. Subaru, deletréalo, imbécil. Regulus, o más bien la mente que habitaba en su cuerpo, no pudo evitar sonreír con una mezcla de desdén y diversión. Subaru se estaba dejando llevar por su temperamento. Su reacción era completamente predecible. Reynard, aún con la espada en su vaina, observó a Subaru con una ligera sonrisa. Parecía que el enfrentamiento iba tomando una dirección inesperada, pues si bien Regulus había intentado provocar a Subaru con su arrogancia, ahora parecía que el mismo Subaru estaba empeñado en demostrar su propia fuerza, aunque sin entender bien la magnitud de la situación. No importa cómo te llames. Lo único que importa es que no eres más que un insecto frente a mí, el arzobispo de la avaricia, dijo Regulus, con un tono que pretendía ser despectivo, pero que sonaba más como una broma macabra.
La mente dentro del cuerpo de Regulus sabía que había que dar un golpe fuerte en el momento adecuado, pero no podía evitar sentir cierta incomodidad con la posición que estaba adoptando. No tiene sentido seguir hablando contigo. Reynard, ya sabes qué hacer. Reynard avanza lentamente, mostrando una expresión más seria en su rostro. Estaba preparado para enfrentarse, ya fuera con su espada en la vaina o en su mano. Por la manera en que te expresas, parece que eres alguien que proviene de la Gran Cascada, ¿verdad? Dijo Regulus, lanzando esa afirmación como una especie de bomba para ganar tiempo y evitar que Reynard lo atacara. Subaru se tensó notablemente al escuchar lo que había dicho Regulus. Era obvio que venía de otro mundo, pero no quería que eso fuera tan evidente. Sin embargo, por la forma en que lo expresó, le resultó incómodo. De cierta manera, le recordaba a Echidna. Parecía que había tocado un punto sensible, algo que ni él mismo había anticipado. Subaru lo observó fijamente, sin embargo, intentó ocultar la incomodidad que había comenzado a brotar en su pecho. Regulus, por alguna razón, había tocado una fibra sensible. Subaru echó un vistazo furtivo a Emilia, consciente de que dejarse llevar por la ira no conduciría a nada bueno. Por eso, decidió cerrar los ojos y tomar una respiración profunda, buscando calmar su mente y sus emociones. Tras unos momentos de reflexión y serenidad, abrió los ojos y esbozó una sonrisa, sintiéndose revitalizado y lleno de una renovada confianza. Bueno, arzobispo de la avaricia, estamos aquí para poner fin a tu reinado de terror, así que ríndete ahora y déjame ir feliz junto a Emilia Tan después de patear tu trasero inexistente. Parece ser que la estrategia de hacer que Subaru pierda el control ya no era una opción factible. Por lo tanto, se optó por una alternativa más sensata, la de intentar ganar una mayor cantidad de segundos. Por la manera en que hablas, parece que es así, por tus extrañas ropas y tu forma de expresarte, espero que no seas el tonto que desea que la mayonesa se utilice como un producto comercial para el reino, qué asco de verdad. Subaru se llevó la mano al pecho por las palabras agudas de Regulus. ¿Cómo era posible que dijera eso sobre la mayonesa? Para Subaru, la mayonesa era amor, la mayonesa era vida. No tienes idea de lo increíble que es la mayonesa, es el mejor acompañamiento que le puedes añadir a cualquier platillo, ¿no crees, Emilia? Dijo mientras apuntaba hacia Emilia, quien parecía con entusiasmo, mostrando que también le encantaba la mayonesa. En realidad, a mí tampoco me gusta la mayonesa, comentó Reynard, rascándose la mejilla con un gesto nervioso. Regulus no había anticipado que un simple comentario sobre mayonesa pudiera desencadenar tal reacción. Subaru lo miró con la intensidad de un hombre que había dedicado su vida a un propósito noble y ahora veía su fe pisoteada. Reynard, me ha decepcionado profundamente, murmuró Subaru, sacudiendo la cabeza con exagerada solemnidad, pensé que eras un héroe, pero ahora veo que simplemente eres un hombre sin cultura gastronómica. Reynard soltó una pequeña risa, mientras Emilia, con la inocencia que la caracterizaba, levantaba un dedo como si acabara de recordar algo. Ah, pero a Beatriz sí le gusta la mayonesa, ¿verdad? Comentó. Subaru sintió un resquicio de esperanza. Exacto. Beako tiene buen gusto. Es una sabia en muchos aspectos de la vida al igual que Rem, la mayonesa es un arte que ustedes dos no entienden, dijo señalando a Regulus como a Reynard. ¿Quién es Rem? Preguntó Regulus, dejando escapar una risa burlona. Por alguna razón, le pareció divertido hacer esa pregunta. No pronuncies su nombre con tu asquerosa boca, arzobispo de la avaricia. Respondió Subaru, dejando entrever su profundo odio y furia. Los recuerdos de Rem habían sido devorados por Gula, y ella había caído en el olvido para todos, excepto para Subaru. Regulus, calculando en lo que había leído en la novela ligera, sabía que Subaru tenía a Rem en un pedestal, un lugar de honor en su corazón, y por eso su enojo era tan intenso. Regulus dejó escapar una carcajada seca y sin alegría, disfrutando del modo en que Subaru había reaccionado de inmediato. No importaba cuán racional intentara ser, su temperamento siempre lo traicionaba cuando se trataba de Rem. Y aunque Regulus no compartía los mismos recuerdos ni emociones, comprendía la importancia de Rem en la vida de Subaru ya que vio y comprendió toda su vida. ¿Oh, te ha dolido? ¡Qué reacción más exagerada! Solo mencioné su nombre y ha explotado como un niño al que le han quitado su juguete favorito. Subaru presionó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su mirada ardía con un resentimiento que no podía disimular, pero se obligó a calmarse. No era momento para perder la cabeza. Inspiró profundamente y dejó escapar un largo suspiro.
Mira, arzobispo de la avaricia, puedo soportar que hables mal de la mayonesa. Puedo tolerar tu cara de villano genérico y tu monólogo de manual. Pero no voy a permitir que pronuncies su nombre con esa lengua podrida tuya. Regulus arqueó una ceja, como si la respuesta de Subaru no le sorprendiera en absoluto. Sí, eso es algo que tú dirías. No te olvides de mí. Un arrepentido destello de luz pálida apareció junto a Regulus mientras miraba fijamente a Subaru y Reinhardt. Regulus había dejado de lado totalmente a Emilia. La luz llenó toda la capilla y, al momento siguiente, se oyó un fuerte crujido mientras el aire se congelaba. Siguieron incontables crujidos más, componiendo una melodía que llenó el edificio. Entonces, una enorme barrera de hielo se alzó en medio de la capilla. El brillante muro se tragó el altar entero y cubrió la mitad inferior del cuerpo de Regulus, inmovilizándolo contra el suelo. Un instante después, Emilia le puso una espada de hielo en la garganta. Tiene bajado la guardia. Ha perdido. Regulus bajó la vista hacia el hielo que lo aprisionaba, como si no pudiera creerlo. Su rostro se tornó en una mueca de irritación cuando sintió la gélida hoja de Emilia presionando su garganta. No le preocupaba el hielo. No sentí nada. La espada en su garganta era el eco de que, incluso si ganaba tiempo, todo seguía sucediendo tal como en la novela ligera, solo que sin la presencia de las esposas de Regulus. Sabía que pronto tendría que enfrentarse a Reinhardt, quisiera o no. Ya previniendo lo que pasaría, Subaru descubriría su debilidad, Emilia congelaría a sus esposas y, finalmente, moriría ahogado tras un poderoso golpe de Reinhardt en el aire. No quería morir como el anterior Regulus. Él solo era un adulto explotado laboralmente de Japón que, desafortunadamente, estaba en el cuerpo de Regulus. Era surrealista, pero no quería aceptar lo que se avecinaba. Nadie deseaba morir ahogado. No era como Regulus. Él no quería matar a nadie. Nunca mató a nadie y, si era posible, deseaba irse sin hacer daño a nadie. Eran personajes ficticios, pero seguían siendo personas que sangraban y sufren. Y él, ahora, también era un personaje ficticio que no podía ser dañado, pero aún así existía la posibilidad de que las cosas sucedieran de la misma manera que en la novela. Regulus cerró los ojos por un momento, tratando de calmar el pánico que comenzaba a nublarle la razón. Sabía lo que vendría después. Sabía que la historia tenía un curso fijo, que cada evento se desarrollaría tal como estaba escrito, sin importar cuánto intentara resistirse. La barrera de hielo, la espada en su garganta, la mirada decidida de Emilia, todo era demasiado familiar. Pero no quería morir. No quería experimentar la angustia de quedarse sin aire, de patalear en el vacío mientras su cuerpo se paralizaba poco a poco. Sabía que la resistencia de Regulus lo haría aguantar más que cualquier persona normal, lo que significaba que su agonía sería prolongada. Regulus apretó los dientes. Emilia. Aléjate. Eso no va a detenerlo. ¿Eh? Normalmente, esto habría sido el final de la batalla. Emilia normalmente no se equivocaría al asumir eso. Pero Regulus no era normal u ordinario. Con un pesado suspiro y un leve giro de su cuerpo, Regulus se liberó del hielo que supuestamente lo sujetaba. Los ojos de Emilia se abrieron de par en par cuando se desprendió del hielo que lo sujetaba. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Regulus le agarró el cuello pálido con una mano y la levantó fácilmente en el aire. No le desagradaba a Emilia, pero si la mantenía como rehén, tal vez podría escapar de Triestella y evitar su muerte. Sabía que la autoridad era más rápida que Reinhardt, pero aunque Reinhardt lo atacara, no le haría nada a Emilia. No podría hacerlo. Y así como lo veía, Reinhardt no actuó, siguiendo su código de honor de caballero. Regulus observó con pena cómo Emilia balanceaba frenéticamente las piernas, dándole patadas en el pecho y en la entrepierna sin resultado. «Basta ya. Quítale tus estúpidas manos de encima», gritó Subaru. Se confiaron mucho. Regulus la depresión con suavidad por un instante, solo para situarse detrás de Emilia. Luego, colocó su mano en el cuello de ella, abrazando su cintura con fuerza para asegurarse de que no pudiera soltarse. Un movimiento en falso y su cara sale volando por los aires, amenazó, intentando sonar lo más intimidante posible. Sin embargo, en el fondo, Regulus se sentía acomplejado y abrumado por la vergüenza. Reinhardt mantuvo su postura firme, sin desenfundar su espada, pero su mirada se tornó más severa. Su entrenamiento como caballero le exigía paciencia, pero el ver a Emilia en peligro, sujeta por Regulus como un simple escudo humano, le generaba un malestar que no podía expresar con palabras. Subaru, por otro lado, estaba perdiendo el control.
Su respiración era errática, sus puños temblaban, y el desprecio en su rostro era tan intenso que parecía a punto de explotar. «Cobarde de mierda», gritó Subaru, dando un paso al frente sin importarle el peligro. «Así es como peleas. Usando a Emilia como un maldito escudo». «No necesito un escudo, solo la tomo como rehén para que el señorito Reynax no me ataque. ¿Sabes la destrucción que dejaríamos atrás si ambos luchamos? Así que tengo unas peticiones para no matarla». «¿Qué dices?». Subaru apretó los dientes, su mente dando vueltas a una velocidad frenética mientras veía cómo Regulus mantenía a Emilia a su merced. El peso de la situación le aplastaba el pecho, pero eso no lo iba a detener. No podía quedarme quieto. No lo haría. «No pienso negociar con alguien como tú. Suelta a Emilia ahora mismo, o te aseguro que no vas a salir de aquí con vida». La voz de Subaru era un gruñido, pero su amenaza carecía de la seguridad que en realidad quería transmitir. «Vamos, si no me haces caso, podría terminar pasando mi lengua suavemente por tu mejilla». «Pero, ¿en serio piensas eso? ¿De verdad crees que tengo cara de ser alguien que se comportaría así con una chica, como si fuera un enfermo mental? Eso me ofende profundamente, y además, también atenta contra mis derechos». «Hijo de puta, ni lo pienses». Demasiado tarde, Chapter 3. Un monstruo diferente notes. Hola, quiero disculparme sinceramente por la mala traducción que he ofrecido a las personas de habla inglesa. Me comprometo a que en los próximos capítulos la traducción será de mejor calidad. No tengo mucho más que agregar en este momento. Simplemente espero que disfrutes del fanfic. See the end of the chapter for more notes. Chapter text. Emilia intentó forcejear en su agarre, pero su fuerza no significaba nada ante la autoridad de Regulus. Cada movimiento era inútil, cada intento de liberarse solo servía para recordarle cuán impotente era en esa situación. Sus ojos amatista reflejaban furia y determinación, pero también algo más. Una pizca de duda. El hombre dentro de Regulus lo notó y le incomodó. «Te lo diré una vez más», dijo, su voz firme, pero sin la arrogancia que el verdadero Regulus hubiera mostrado. «Si quieren que la suelte, háganme caso. No quiero matarla, pero si me fuerzan a hacerlo», dejó la amenaza en el aire. No podía decirlo. No tenía el estómago para hablar con naturalidad sobre quitarle la vida a alguien. Subaru dio un paso adelante, pero Reynard extendió un brazo para detenerlo. El santo de la espada no apartó los ojos de Regulus, su mirada azul era afilada como una hoja. «Muy bien. Por favor, libere a Lady Emilia. Escucharemos sus demandas». El hombre dentro de Regulus sintió una punzada de alivio, pero no podía bajar la guardia. Sabía que Reynard no era alguien con quien se pudiera jugar, y Subaru, bueno, Subaru era Subaru. La mirada llena de ira del chico lo decía todo. No confiaba en él, y no lo haría aunque le ofreciera la paz en bandeja de plata. Apretó los dientes, todavía manteniendo su agarre en Emilia, aunque con menos fuerza. «Piensa. Piensa». Miró a Subaru, que aún lo fulminaba con la mirada, y luego a Emilia, la cual se encontraba extrañamente silenciosa. Reynard, por otro lado, esperaba en silencio. No había ira en su rostro, solo una paciencia aterradora, como si estuviera preparado para cualquier eventualidad. El japonés tragó saliva. «Quiero salir de Priestella», dijo al fin, con voz seca, «solo eso. Déjenme ir». El silencio fue pesado. Subaru fue el primero en romperlo con una carcajada amarga. «¿Eso es una broma? ¿Acaso parezco que estoy bromeando?», dijo para acercar su mano más al cuello de Emilia. La autoridad de Regulus le confería la capacidad de detener el tiempo de cualquier objeto o ser que tocara. Esto significaba que, en el instante en que activaba su poder, su propio cuerpo quedaba suspendido en el tiempo, lo que lo hacía prácticamente inmune a cualquier forma de daño. Así, al permanecer atrapado en ese momento temporal, Regulus se mantenía a salvo y protegido de cualquier ataque o amenaza que pudiera surgir a su alrededor. Por ello, se decía que nada podía hacerle daño, ya que se encontraba fuera del alcance del tiempo y sus efectos. Sin embargo, el aspecto negativo de esa autoridad radica en que su portador, al detener repetidamente su propio corazón para activar su poder, acabaría debilitándolo en gran medida. Este desgaste podría llegar a ser tan severo que, eventualmente, ya no podría ejercer su autoridad de la misma manera. Por esa razón, el Regulus original demostró ser bastante astuto al utilizar esposas como herramienta. Al compartir su corazón con cada una de ellas, su conexión emocional se distribuía, logrando que, en la actualidad, se sintiera como si estuviera despojado de un corazón propio. Como resultado, su autoridad se volvió ilimitada mientras no tuviera su corazón latente en su pecho.
Al mismo tiempo, Regulus podía percibir que ellas estaban cerca, lo que lo ponía nervioso. Les había ordenado que se alejaran, incluso que abandonaran Priestella si era necesario, pero la sensación de su proximidad lo inquietaba profundamente. A pesar de que ellas temían a Regulus, desobedecieron una orden que él, el Regulus japonés, había dado. Si Subaru llegaba a descubrir su punto débil y Emilia decidía congelar a sus esposas, Regulus sabía que su destino estaría sellado. No tendría más opciones y estaría completamente perdido. El sudor frío resbaló por su nuca. Mierda. La situación era más inestable de lo que quería admitir. Sabía que no podía seguir prolongándola sin un plan claro, pero cada segundo que pasaba era un paso más hacia el desastre. Escúchame, Natsuki Subaru, dijo con un tono que intentaba sonar autoritario, aunque se podía percibir un matiz de súplica en sus palabras, solo deseo salir de este lugar. No busco provocar peleas innecesarias. Simplemente quiero abandonar Priestella, junto a mis esposas. Hay otros arzobispos que tu amigo Reinhard puede vencer sin problemas, así que, Subaru entrecerró los ojos, su mandíbula apretada con tanta fuerza que parecía que rechinaba los dientes. No me hables de eso. No voy a conceder ninguna tregua al que secuestró a Emilia. De hecho, tienes miedo de Reinhard, por eso actúas de esta manera. Estás desesperado porque eres consciente de que vas a perder. Eso era una mentira. Reinhard era increíblemente poderoso, sin duda el más fuerte del mundo. Sin embargo, Regulus se sentía intocable, por lo que su verdadera preocupación no era Reinhard, sino Subaru, un enemigo que provenía de Japón, al igual que él. Sabía lo que sucedería. Leyó la novela ligera y conocía todo el recorrido que hizo Subaru en su regreso de la muerte. Dada su persistencia, matarlo no era una opción. Incluso así la idea de matar a alguien no era algo que le gustaría hacer. Pero entonces, ¿qué opción tenía? No podía simplemente soltar a Emilia y esperar que le dejaran marcharse. No con Subaru enfrente. No con Reinhard observándolo como si ya hubiera determinado la mejor manera de acabar con él en un solo movimiento. El peso de su situación lo aplastaba. Si no fuera porque la autoridad lo mantenía a salvo, seguramente estaría temblando. No es desesperación, intentó mantener un tono firme, aunque su propia inseguridad lo afectaba, es sentido común. No puedo luchar contra Reinhard, eso lo sé mejor que nadie. Pero tampoco pueden eliminarme así de fácil. Solo pido un camino despejado. Reinhard inclinó ligeramente la cabeza. Si la vida de Lady Emilia no estuviera en riesgo, acabaría con usted ahora mismo. Pero ya que parece razonable, estaré dispuesto a escuchar, si primero la deja ir. Regulus tragó saliva. La situación era muy mala, el enfrentamiento era inevitable. No puedo hacer eso. Entonces no tenemos nada más que discutir. Fue Subaru quien lo dijo, con una frialdad inusual. Apretó los puños, luego miró a Emilia. La chica no decía nada, pero sus ojos lo decían todo. Sabía que ella no lo necesitaba para salvarse, que había aprendido a ser fuerte por sí misma, pero aún así, verlo en esa posición la enfurecía. Esperen. Tu Reinhard, lanza tu espada lejos lo más fuerte que puedas y liberaré a Emilia, es un trato justo, ¿verdad? Reinhard lo miró con una ligera sorpresa, pero su expresión permaneció implacable. El santo de la espada no era un hombre de trato fácil, pero había algo en la petición de Regulus que lo hacía dudar. La forma en que las palabras fueron lanzadas, tan desesperadas pero calculadas, revelaba más sobre el hombre detrás de la máscara de autoridad que lo que cualquier amenaza directa podría lograr. Subaru observó a Regulus con desconfianza, claramente molesto por la oferta. El trato era extraño, pero lo que más le desconcertaba era la valentía con la que Regulus hablaba. Estaba claramente acorralado, pero no parecía no perder el control. Reinhard después de unos segundos suspiró con frustración y, sin dudarlo, sacó la espada del dragón para lanzarla como una lanza, atravesando el techo de la capilla y alejándose a gran distancia. Regulus, al ver la espada lanzada por Reinhard, sintió una oleada de incertidumbre. El trato había sido un último intento de salir de esa situación, y la única esperanza que le quedaba era que, al liberar a Emilia, las tensiones pudieran relajarse un poco. Sin embargo, la forma en que Reinhard había actuado, sin dudar ni un segundo, lo había dejado sin aliento. ¿Eso es todo lo que necesitas?, dijo Regulus, con una risa nerviosa, mientras liberaba lentamente a Emilia de su agarre. No la soltó de inmediato, como si aún esperara algún tipo de reacción o movimiento por parte de los demás. Emilia, al sentir el cambio, no dudó ni un segundo. Aprovechó la oportunidad para apartarse rápidamente, pero su mirada seguía fija en Regulus, no por miedo, sino por una mezcla de desdén y compasión.
Sabía que estaba frente a un hombre que no era ni la sombra de lo que pretendía ser. Un ser acorralado por sus propios miedos, incapaz de enfrentarse a su destino sin su poder sobre los demás. Emilia se detuvo en seco durante un instante, concentrándose, para luego, con celeridad, moldear un mazo de hielo en la palma de su mano. Con un giro ágil de su cuerpo, arremetió con fuerza, lanzando un golpe directo hacia el rostro de Regulus. Sin embargo, el impacto no le afectó en absoluto, como era de esperar. Reynard no necesitaba una espada para pelear, en ese instante, se lanzó rápidamente hacia Regulus y ejecutó un potente movimiento, propinándole una patada directa en la frente. El impacto fue tan fuerte que el cuerpo de Regulus salió despedido, hundiéndose en el altar con una fuerza abrumadora. Lady Emilia, permítame encargármelo a mí. Yo me haré cargo del arzobispo, exclamó Reynard con determinación antes de lanzarse hacia Regulus, quien apenas se había puesto de pie. Con un golpe contundente en la quijada, Reynard impactó a Regulus con tal fuerza que lo propulsó por los aires, atravesando en el proceso el techo de la capilla. Subaru observó sorprendido cómo Regulus salió volando. Sabía que Reynard era fuerte, pero tanto. Sin embargo, eso importaba poco, ya que rápidamente se acercó a Emilia con felicidad al volver a verla. ¿No te ha hecho nada? ¿O dicho algo extraño? Parece de los que intentan lamer las mejillas de una chica al azar. Bueno, de hecho, de verdad pensé que él te lamería la cara o algo así. Además, ese vestido de novia es muy bonito. ¿Quién te ayudó a cambiarte? No fue Regulus, ¿verdad? Nunca voy a perdonar a ese imbécil. Pero la elección del vestido es realmente buena. Eres linda, te pongas lo que te pongas. Realmente eres mi ángel. Cálmate, Subaru. No entiendo nada de lo que dices. Subaru se quedó quieto por un momento, mirando a Emilia con una sonrisa tensa. Sabía que estaba tratando de aliviar la tensión con palabras que no tenían mucho sentido, pero no podía evitarlo. Cada vez que la veía, el miedo por su seguridad, su vida, desaparecía por un segundo y lo reemplazaba la necesidad de verla sonreír. Emilia se cruzó de brazos, mirando a Subaru con una mezcla de exasperación y ternura, como si estuviera acostumbrada a esa clase de comentarios absurdos. Si sigues hablando así no voy a ser capaz de pensar con claridad, dijo, su tono ligeramente más suave a medida que se acercaba a él. Subaru, que no podía evitar mostrar su alegría de verla a salvo, dejó escapar un suspiro de alivio y una risa nerviosa. Solo quería asegurarme de que no te hizo nada raro, dijo con una sonrisa traviesa. ¿Sabes cómo son algunos de esos tipos, verdad? Emilia, aunque un poco irritada por su entusiasmo desmedido, no pudo evitar sonreír ante su comportamiento. Sabía que, a pesar de la situación, Subaru siempre había sido alguien que se preocupaba profundamente por ella. Gracias, Subaru, dijo finalmente, sus ojos brillando con gratitud, por estar aquí. Por salvarme. Aunque, todavía tengo muchas preguntas. Antes de que Subaru pudiera satisfacer su curiosidad, Emilia se dio cuenta de su herida. Su pierna derecha estaba envuelta fuertemente en vendas con una débil cantidad de sangre que aún rezumaba de ella. La preocupación de Emilia anuló por completo el intento de Subaru de dirigir la conversación. Oh no. Subaru, estás herido. Tu pierna está bien. Está bien, dijo Subaru mientras golpeaba el suelo con el pie. Sé que tiene mal aspecto, pero sorprendentemente no me molesta demasiado. Las vendas solo le dan un aspecto un poco dramático, eso es todo. ¿En serio? Siempre sonríes y te aguantas, así que estoy un poco preocupada. Te agradezco la preocupación, pero yo no mentiría en una situación así. Y lo que es más importante, ahora, debemos concentrarnos en Regulus, dijo, adoptando un tono más serio, mientras observaba cómo Regulus caía al suelo con un ruido sordo. Regulus se incorporó del suelo sin aparentes lesiones. Sin embargo, su expresión reflejaba frustración por verse obligado a enfrentarse a Reynard. Incluso los golpes de Reynard no le hicieron nada. No tenía ningún rasguño, ni siquiera en su ropa. Era como si en ningún momento hubiera sido golpeado brutalmente por Reynard. Subaru. Lo sé. Subaru asintió cuando Reynard le llamó. Los dos pusieron caras más serias mientras mantenían la mirada en Regulus. De verdad, no quiero pelear. Estoy siendo generoso con ustedes, así que no deben pensar que les tengo miedo. Solo quiero evitar enfrentamientos innecesarios, dijo Regulus, esforzándose por adoptar un tono más calmado en su voz. Emilia y Subaru intercambiaron una mirada, ambos sabían que las palabras de Regulus no eran sinceras, pero al menos había una pequeña oportunidad de evitar más conflictos.
Sin embargo, la situación era mucho más compleja de lo que cualquiera podría anticipar. Regulus, aunque aparentemente invulnerable, estaba claramente acorralado por sus propias circunstancias, y eso lo hacía aún más impredecible. Sin embargo, había algo en él que le evocaba a una persona, como si hubiese tenido la impresión de haber visto a Regulus en otro lugar. Emilia se llevó el dedo a los labios, como si estuviera profunda en sus reflexiones y sus pensamientos. Regulus, ¿te he visto antes en algún sitio? Regulus desvió la mirada rápidamente. Sabía a qué se refería. Él había leído el pasado de Emilia en el arco 4, cuando era una niña y mataron a Madre Fortuna hace 100 años. El Regulus original diría que no, ya que había pasado mucho tiempo, pero el japonés que estaba dentro de Regulus sabía que ya se conocían. No, no te conozco, debes estar confundiéndome con alguien más. Emilia frunció el ceño, aún observando con intensidad a Regulus. Algo en su respuesta la desconcertaba, como si hubiera más en sus palabras de lo que dejaba entrever. La familiaridad que sentía al mirarlo no podía ser casual. Pero no tenía tiempo para explorar esa sensación ahora. Regulus estaba demasiado cerca de la desesperación, y su instinto de supervivencia lo hacía aún más peligroso. Pero tu rostro me resulta familiar, parece que te he visto en algún lugar antes, ¿no? Y además deberías saber que lo que acabas de decir infringe mis derechos. Por lo tanto, deben permitirme irme para, bla, bla, bla. Cállate ya. Solo eres un cobarde. Subaru sacudió sin piedad su látigo, golpeando a Regulus en la cara e interrumpiendo lo que quería decir. La cabeza de Regulus se torció por la fuerza del golpe, pero al volver lentamente la cara, el golpe no había dejado marca alguna. La actitud desafiante de Subaru parecía ser un intento desesperado de mantener el control. La fuerza del látigo había sido significativa, pero como todo lo demás, Regulus parecía completamente inmune al impacto. Su rostro permaneció intacto, incluso tras la provocación. Regulus, aunque herido en su orgullo, no se dejó llevar por la furia. Estaba acostumbrado a la humillación, a la frustración. Aquella era solo otra parte de su tormento, algo que parecía que la vida le imponía una y otra vez. De alguna manera, se sentía como si estuviera atrapado en un ciclo interminable de desdén. De alguna manera, esta situación le evocaba los tiempos en que estaba empleado y pasaba horas interminables frente a una computadora. Había ocasiones en las que, con tal dedicación, incluso se desvelaba durante días enteros, sacrificando su sueño por cumplir con las exigencias del trabajo. Esa experiencia se había convertido en una tortura diaria, una serie de momentos angustiosos que lo mantenían en un estado constante de estrés. Además, recordaba con claridad la mirada de su jefe, esa expresión en su rostro que lo aterrorizaba, una mezcla de desaprobación y desprecio. Cada vez que lo humillaba o criticaba su desempeño, lo hacía con un simple comentario, una frase hiriente que resonaba en su mente. Es tu trabajo. Esa frase, aparentemente inofensiva, era un eco doloroso de la insatisfacción que sentía por su propia situación y las expectativas que le imponían. Pero ahora lo miraban con desprecio. Reynard, Subaru y Emilia lo miraban de esa forma, menospreciando a los arzobispos por las cosas inhumanas que habían hecho. Sin embargo, él no era un arzobispo, solo era una persona de Japón que había sido explotada laboralmente. No era Regulus, y quería que lo miraran a él con ese desprecio que tanto odia, pero no a él. El pensamiento de Regulus se volvió más confuso, un torbellino de emociones contradictorias. En su mente, las imágenes de su vida en Japón se fusionaban con esa situación. Recordaba el agotamiento que sentía frente a la computadora, las largas horas de trabajo que lo reducían a una máquina, y la mirada de su jefe, ese desprecio que lo atormentaba. Ahora, veía a Reynard, Subaru y Emilia mirándolo de la misma manera, y un dolor profundo se apoderaba de su pecho. La sensación de ser un simple peón en un juego ajeno lo consumía. Aquellos que ahora lo enfrentaban no lo veían como un ser humano, sino como un monstruo, un villano, un enemigo que debían derrotar sin importar las consecuencias. Pero lo que ellos no sabían era que, detrás de esa máscara, detrás de ese poder aparentemente inmune, Regulus o el que estaba dentro de él no era más que un hombre roto, un hombre que había sido consumido por su propia desesperación. Ellos nunca entenderán, pensó. Nunca sabrán lo que es ser una herramienta, un simple engranaje en una maquinaria que no te pertenece. No entienden lo que es ser explotado, aplastado por las expectativas de otros. Pero incluso mientras pensaba en eso, una parte de él sabía que no podía permitirse sentirse así. La desesperación no era una excusa. La desesperación no lo justificaría ante ellos. Con un esfuerzo titánico, Regulus reprimió esos pensamientos.
No podía permitir que la debilidad lo dominara. No podía ceder ante ellos. No podía permitir que su fragilidad fuera la que decidiera su destino. No iba a permitir que lo mataran. Tenía muy claro que no deseaba compartir el mismo destino que Regulus. Él no era Regulus, y su único anhelo era sobrevivir. No quería experimentar el dolor, ni regresar a esa vida que tanto odiaba. Con determinación, levantó su mano y por su autoridad una poderosa ráfaga de viento que se movió a velocidades supersónicas, destrozando una de las paredes de la capilla en un instante. Era la primera vez que lanzaba un ataque, pero se sentía poderoso. Era un poder que resultaba gratificante, la autoridad era placentera. La ráfaga de viento que Regulus había liberado desmoronó la pared de la capilla con una violencia inesperada, un recordatorio tangible de la fuerza que poseía. El sonido de la destrucción resonó en el aire, y la estructura tembló, pero no fue suficiente para quebrantar su postura. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira contenida y desesperación, su rostro impasible ante la devastación que había causado. Emilia dio un paso atrás, sorprendida por la repentina explosión de poder. Subaru se tensó, su cuerpo instintivamente preparándose para reaccionar ante cualquier movimiento de Regulus. Reynard, que había observado todo en silencio, no mostró ninguna señal de temor. En cambio, su mirada se mantuvo fija, seria, esperando lo que viniera a continuación. Regulus, aún sosteniendo la mano levantada. En su interior, la ansiedad y el desdén se entremezclaban. A pesar de la faceta confiada que mostraba, algo en su mirada reflejaba un cansancio profundo, como si estuviera exhausto de la lucha, de las expectativas, de la vida misma. No podía permitir que su propia fragilidad lo dominara, no podía ceder ante el peso de sus recuerdos, pero al mismo tiempo, no podía ignorar la desolación que lo envolvía. Subaru, asegúrate de proteger a Lady Emilia. Dijo Reynard, dirigiendo una mirada de reojo hacia los dos, antes de posicionarse para lanzar su ataque contra Regulus. En un abrir y cerrar de ojos, la patada de Reynard lanzó a Regulus hacia atrás con una fuerza increíble. Regulus soltó un ga. Mientras patinaba por el suelo sin frenar la caída antes de estrellarse directamente contra el montículo de escombros que él mismo hizo. El montículo se derrumbó cuando él lo atravesó y salió por el otro lado. Muy bien, me enfrentaré a él como habíamos planeado. Tú dedícate a descubrir su invencibilidad, Subaru. Reynard bajó lentamente su larga pierna mientras Subaru asentía. Espera, Reynard. Puede que no sirva de mucho, pero toma. Emilia detuvo a Reynard mientras se preparaba despreocupadamente para enfrentarse al enemigo. Le tendió otra espada de hielo que había fabricado con su magia. Muchas gracias. Reynard cogió la espada y se inclinó cortésmente ante ella. Mirando de nuevo hacia adelante, saltó fuera de la capilla tras Regulus. Desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Una fracción de segundo después, el viento que levantó les despeinó. El silencio que quedó tras la partida de Reynard fue abrumador. El estruendo de la pelea y el colapso de la pared aún resonaban en los oídos de Emilia y Subaru, quienes se quedaron observando el espacio vacío. La violencia de la batalla era palpable en el aire, pero la urgencia de la situación les quitaba cualquier impulso de relajarse. Subaru miró a Emilia con una mezcla de preocupación y determinación. «Emilia, ¿estás bien?», preguntó, acercándose rápidamente. Ella asintió, pero sus ojos seguían fijos en el lugar donde Reynard había desaparecido. Sabía que Reynard era uno de los caballeros más poderosos, pero aún así, algo en la manera en que Regulus había liberado ese poder la hacía sentirse inquieta. Esa ráfaga de viento, musitó Emilia, como si hablase más para sí misma que para Subaru. Subaru frunció el ceño, intentando captar lo que intentaba decir. No entiendo cómo alguien como él puede tener tanto poder. Y lo peor es que parece que no tiene límites. Es peligroso. Emilia asintió lentamente, sin apartar los ojos del espacio destruido, donde los escombros aún se movían con el viento. Sí, tiene una fuerza inmensa. Y no parece importarle el daño que causa. Pero, Subaru, ¿recuerdas lo que dijo Regulus?, preguntó, su voz algo más baja. ¿Sobre lo que le habías preguntado antes? Sí, sobre si lo conocía. Algo en su mirada, no me es ajeno, pero no puedo saber qué es exactamente. Es como si, Emilia suspiró profundamente, como si todo esto fuera demasiado confuso, era como si no quisiera pelear, era como si estuviera desesperado por evitar algo. Subaru se quedó pensativo, su mirada fija en Emilia mientras ella trataba de desentrañar lo que había sentido al enfrentarse a Regulus.
Algo en su comportamiento, en la forma en que había reaccionado ante la provocación, no encajaba con la imagen de un villano típico. Y esa sensación de familiaridad que Emilia sentía, aunque vaga, parecía estar relacionada con algo mucho más profundo. Sí, ahora que lo mencionas, también noté algo raro. Fue como si, Subaru comenzó, pero se interrumpió al ver cómo Emilia se mantenía en silencio, mordiéndose el labio, como si estuviera luchando por recordar algo importante. Finalmente, ella habló con una determinación renovada, su voz un poco más baja pero llena de preocupación. No sé qué exactamente, pero algo en su mirada me decía que no estaba aquí por gusto. Y no era solo su poder. Es como si estuviera atrapado en algo, como si tuviera miedo de lo que iba a suceder, incluso de lo que él mismo podría hacer. Subaru observó el lugar donde habían desaparecido Reinhard y Regulus, un arzobispo. ¿Miedo? Era algo difícil de creer. Aún así no podían pensar en eso durante mucho tiempo. Subaru sabía que debían encontrar la debilidad de su aparente invulnerabilidad. Pero por un momento se le pasó por la mente que Regulus era un monstruo diferente. Los gritos y choques que estallaron fuera justo después de indicar que la batalla había comenzado. Muy bien. Ahora es nuestra oportunidad, Emilia-tan. Como dijo Reinhard, bueno, no tengo idea de dónde comenzar. Hace poco tiempo, en el instante en que hicieron su espectacular aparición y lograron interrumpir la boda, un grupo de mujeres, que al parecer superaban 40 en número, comenzó a organizarse para abandonar la capilla. Fue una situación inusual, pero al mismo tiempo resultó ser lo más adecuado, ya que no había personas inocentes involucradas en la batalla. Me preocupa el bienestar de las chicas, comentó Emilia, visiblemente angustiada por la situación, especialmente por 183 y las demás esposas que se encontraban atrapadas en la forzada unión con Regulus. ¿Sabes quiénes eran? Sí, son las esposas de Regulus, pero por miedo, él es capaz de asesinarlas, y eso es absolutamente detestable. Tuvo 291 esposas en total, y de ellas, 231 fueron asesinadas, dijo Emilia, apretando los puños con frustración, quiero salvarlas de las garras de Regulus. Ellas no sonríen, tienen rostros inexpresivos, y su sufrimiento es evidente. Subaru tragó saliva con dificultad, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Había sabido que Regulus era un monstruo, pero escuchar esas cifras de Emilia lo hacía aún más aterrador. 231 mujer asesinada. Eso no era solo crueldad. Era un abismo insondable de egoísmo y deshumanización. Eso es, enfermizo, las palabras escaparon de su boca antes de que pudiera detenerse. Emilia asintió con tristeza. Por eso no puedo ignorarlo. Aunque hay tantas de ellas, aunque no sé si podrá salvarlas a todas, su voz se quebró un poco, no quiero que siga lastimándolas. Subaru observó el rostro de Emilia. Estaba lleno de determinación, pero también de impotencia. Y eso lo enfureció. ¿Por qué siempre tuve que ser así? ¿Por qué la bondad de Emilia tenía que chocar contra horrores como este? Aún así, Emilia no era de las que se rendiría fácil. Las encontraré, Subaru, dijo, alzando la mirada con convicción y determinación, siento que no están muy lejos. Sé que estarán cerca. Si dijo que salieran de Priestella, no deberían estar muy lejos. Entonces, tendremos que replantear nuestras ideas, Subaru pronunció esas palabras con una sonrisa iluminando su rostro. Era esa Emilia que tanto le fascinaba. Decidida, hermosa y tierna. El vestido de bodas que llevaba puesto solo acentuaba su encanto, haciéndola lucir aún más deslumbrante. Subaru subió corriendo por la pila de escombros cerca de donde se había erigido el altar para ir a buscar al protagonista de la inhumana batalla que se desarrollaba fuera. Cuando llegó a la cima y contempló el campo de batalla, no pudo evitar decir: «Oh, vaya esto es». A medida que el crepúsculo comenzaba a descender sobre las calles, el villano de cabello blanco recibió los golpes de Reinhard. Sin embargo, por alguna razón, no empleaba su autoridad de manera contundente y, cuando optaba por atacar, se aseguraba de no causar daño a las hermosas estructuras de Priestella. Subaru frunció el ceño. Algo no encajaba. Sabía lo ridículamente fuerte que era Regulus, y aunque Reinhard era la mejor carta en su contra, el comportamiento del arzobispo era extraño. ¿Por qué?, murmuró Subaru, con los ojos clavados en la pelea. Regulus no parecía que estuviera luchando en serio, la ciudad ya debería estar en ruinas, y sin embargo, parecía contenerse. Desde su posición elevada, Subaru pudo ver que el combate era brutal. Reinhard atacaba con su velocidad y destreza incomparables, sus golpes certeros e imbuidos de poder, pero Regulus los recibió sin un solo rasguño.
Su invulnerabilidad continuaba siendo un muro imposible de atravesar. Si Reinhard no es capaz de hacerle daño, ¿qué lo hará? ¿Replantar ideas? ¿A qué te refieres? ¿Qué? ¿De dónde viene tu voz? Esta es la bendición de la telepatía. Permite que mi voz llegue a cualquier amigo visible. Ya no le sorprendía lo que estaba Reinhard. ¡Qué susto! Bueno, Reinhard, parece que ya no quedan inocentes cerca, pero hay varias mujeres que están casadas con Regulus. Debemos salvarlas, pero desconocemos su paradero. ¿No tienes alguna bendición que nos permita saber dónde están? Reinhard, en medio del combate, apenas desvió la mirada hacia Subaru, pero su voz resonó con claridad a través de la bendición de la telepatía. No tengo una bendición para rastrear personas concretas, pero si estas mujeres están en peligro inmediato, mi instinto me llevará hasta ellas. Subaru hizo una mueca. No sé si podemos confiar en algo tan vago. Pero, tiene sentido. Si Regulus ha estado jugando a contenerse, significa que aún las necesita cerca. No lo sabemos. Por el momento, intentaré encontrar su debilidad, aunque, hay algo extraño en él. Es como si no quisiera pelear, como si deseara irse y parece evitar usar todo su poder, como si ni siquiera quisiera lastimarme. Subaru frunció el ceño al escuchar las palabras de Reinhard. La idea de que Regulus pudiera estar conteniéndose, incluso con el combate tan intenso, no le hacía sentido. Si Regulus realmente era tan poderoso como todos pensaban, ¿por qué no estaba usando su poder al máximo? ¿Por qué no destruiría todo sin importarle lo que sucediera? Eso no suena bien, murmuró Subaru, volviendo a mirar el campo de batalla. Regulus es un monstruo. ¿Qué es lo que está esperando? Reinhard hizo una pausa, probablemente buscando un momento en medio del combate para pensar con claridad. Luego, su voz llegó a Subaru con un tono reflexivo. Lo que pienso es que, Regulus podría estar esperándonos, buscando algo o alguien. No me atrevería a decir que está jugando con nosotros, pero tal vez no está luchando al 100% porque hay algo que lo mantiene atado. ¿Atado? Subaru repitió, sintiendo un ligero escalofrío. ¿Podría ser que lo que Regulus deseaba era otra cosa? ¿Algo más que simplemente destrucción? De todos modos, eso no es importante ahora. Necesitamos un nuevo plan. Eso es comprensible. Eso significa, iremos con el plan W. Recordando lo que habían discutido de antemano, los ojos azules de Reinhard se entrecerraron mientras avanzaba. Regulus salió de un edificio derrumbado y observa a Reinhard con el ceño fruncido. De verdad no quiero pelear, puedo irme de Priestella sin causar más daños. De hecho, estás causando más problemas que yo. ¿No tienes consideración por las cosas ajenas? Dijo Regulus con evidente frustración en su voz. Por su tono y por la bendición de Reinhard, supo que decía la verdad, pero aún seguía siendo un arzobispo. Reinhard, siempre tranquilo y calculador, no se dejó llevar por la provocación de Regulus. Su postura se mantuvo firme mientras observaba al arzobispo con cautela. Subaru, por su parte, trataba de digerir todo lo que estaba sucediendo. El extraño comportamiento de Regulus le generó más preguntas que respuestas. ¿Por qué de repente está tratando de evitar un enfrentamiento total? ¿Qué es lo que realmente quiere? Pensó Subaru, mientras observaba a Regulus, aún con ese aire distante, pero ahora parecía dudar, algo que nunca había mostrado antes. ¿De verdad quieres irte de Priestella? Preguntó Reinhard con una calma que contrastaba en el aire. Entonces, ¿por qué sigues actuando como si fueras el único que tiene derecho a decidir qué pasa aquí? La persona dentro de Regulus reflexionó sobre esto. Quería alcanzar la paz porque había leído la novela de Re. Zero y, por alguna razón, se encontraba ahora en el cuerpo del arzobispo más peligroso de la historia. Conocía el destino que le aguardaba a Regulus en el arco 5 y deseaba evitarlo debido a que estaba en ese cuerpo. Aún había muchas cosas sin respuesta, como por qué ahora estaba dentro de una obra ficticia o en el cuerpo de Regulus, pero en los últimos minutos que pasaron en ese cuerpo sabía que debía evitar su muerte, no por Regulus, sino por él. No puede ser, ¿qué está pasando con él? Pensó Subaru, la confusión nublando su mente. La situación estaba lejos de ser clara. En su cabeza, las preguntas sobre lo que estaba ocurriendo se multiplicaban a un ritmo alarmante. Reinhard, viendo que Regulus no parecía estar dispuesto a continuar con la pelea de la misma manera, ajustó su postura, el brillo en sus ojos nunca vacilando. No soy el único que decide, pero si no me das una razón para detenerme, no tengo más remedio que seguir adelante. Reinhard de un momento a otro se movió tan rápido que Subaru no pudo seguirlo con la vista.
Si tuviera que describir el movimiento, le parecería que Reynard estaba en 16 lugares distintos al mismo tiempo. Ahora que había acortado la distancia, Reynard blandió la hoja de hielo de Emilia que había estado conservando, clavándola en el cuerpo de Regulus desde el suelo y lanzando a Regulus por los aires con un golpe limpio. El sonido de la hoja de hielo y los fuertes espadazos de Reynard sonaron al mismo tiempo, mientras la batalla se desplazaba a un nuevo lugar. Subaru. Espera, ¿qué estás haciendo? Gritó Emilia. Vamos a atraerlo, y luego, vaya, ese es un look atrevido, Emilia Tam. Quiero decir, este vestido es bonito, pero es difícil moverse en él. Emilia había trepado por el montón de escombros tras Subaru, que no pudo evitar quedarse mirando su aspecto. El vestido de novia blanco lucía ahora un enorme desgarrón. Le había abierto una abertura en la pierna para mayor libertad de movimiento. Esto facilitó la lucha, pero la pálida piel de su pierna era visible, y Subaru lo encontró increíblemente seductor. Por alguna razón, esa alteración de la falda con este atuendo en particular parece más arriesgada de lo normal. ¿A quién le importa eso ahora? ¿Qué le ha pedido a Reynard que haga? Está llevando a cabo uno de los aviones que repasamos antes de llegar aquí. Tenemos que descubrir el truco de la invencibilidad de ese tipo, así que ideamos pruebas para comprobar todas las posibilidades que se me ocurrirían. Con un sutil movimiento de cabeza por parte de Emilia, Subaru comenzó a despejar los escombros y, juntos, se dirigieron hacia la salida de la capilla, rumbo al campo de batalla. Debemos asistir a Reynard. Necesito evaluar si Regulus tiene alguna debilidad que podamos aprovechar para superar su autoridad. Después, buscaremos a las esposas. Por ahora, lo más importante es encontrar una manera de derrotarlo. Emilia se mantenía a su lado, con la determinación brillando en sus ojos amatista. El viento nocturno agitaba su vestido rasgado, y aunque había una extraña elegancia en su aspecto, lo que más resaltaba en ella era su feroz deseo de salvar a las esposas de Regulus. Si Regulus realmente no quiere pelear, entonces esto nos da una oportunidad, murmuró Subaru, tratando de organizar sus pensamientos. ¿Qué estás pensando? Preguntó Emilia, observándolo con atención. Subaru frunció el ceño, su mente procesando rápidamente las posibilidades. Un arzobispo que no desea pelear es algo inusual. Contempló nuevamente el campo de batalla. Regulus, en su mayoría, recibía los ataques de Reynard, ya que el espadachín era tan veloz como un misil, y Regulus solo podía soportar golpes que no le causaban ningún daño. De verdad, ya basta con ser tan evasivo. No estoy intentando atacarte. Hay otros arzobispos a los que podrías eliminar, como Gula o Sirius. Yo solo quiero salir de aquí. Compréndelo. Exclamó Regulus, claramente más irritado, mientras recogía tierra del suelo y la lanzaba a su alrededor. Las inofensivas partículas de tierra se transformaron en un ataque de proyectiles, dispersándose de una manera alarmantemente poderosa. La hermosa arquitectura de piedra de la ciudad fue alcanzada por la metralla y se derrumbó con un estruendo atronador. El santo de la espada pelirrojo, que había sido el objetivo de ese ataque de dispersión, se catapultó desde lo que debería haber sido un espacio vacío y se elevó hacia arriba, lanzándose directamente hacia Regulus con un movimiento que desafiaba a la física. Y Regulus, el japonés que estaba dentro de él, estaba frustrado porque los acontecimientos transcurrían tal como en la novela ligera, aunque con ligeras diferencias. Sabía que debía calmarse y sobrevivir al enfrentamiento. Era consciente de que en ese momento Reynard iría por detrás con una barra de metal, por lo que rápidamente se le ocurrió una idea para que creyeran que tenía alguna debilidad que no fueran sus esposas. Y tal como lo había anticipado, Reynard alzó el objeto de metal que sostenía en sus manos y lo impactó con fuerza en la cabeza de Regulus. Un estruendo resonó en el aire cuando el metal se deformó en su base, quedando completamente inutilizable como arma tras tan solo un golpe. Regulus recordó las clases de actuación que había tomado en la escuela. Con un movimiento rápido, se echó hacia atrás e hizo una mueca de dolor en su rostro. Aunque en realidad no sentía nada, era más conveniente simular una debilidad en sus puntos vulnerables mientras desconocieran la esencia de su corazón de león. Fingir era la mejor estrategia en ese momento. Subaru observó la escena con una mezcla de asombro e incredulidad. Regulus, ¿se estaba tambaleando? Nunca antes lo había visto reaccionar de esa manera ante un ataque, ni siquiera cuando Reynard había intentado golpearlo con sus puños o la espada de Emilia. Era imposible que un simple tubo de metal hubiera logrado lo que incontables intentos anteriores no habían conseguido. Reynard. Sigue con eso. Gritó Subaru, viendo una posible oportunidad.
Reynard, sin dudarlo, tomó otra barra metálica de entre los escombros y repitió el ataque. Regulus, anticipándolo, volvió a fingir una reacción exagerada, esta vez tropezando hacia atrás y llevándose una mano a la cabeza. «Maldita mar. ¿Vas a seguir con esto?», rugió con frustración, pero en su interior, trataba de mantener la compostura. No podía dejar que sospecharan. Subaru entrecerró los ojos, analizando cada movimiento del arzobispo. Algo no cuadraba. «Espera un momento», un detalle le llamó la atención. A pesar de la aparente reacción de Regulus, su atuendo ni siquiera se había desordenado. Su cabello seguía perfectamente alineado, sin una sola mota de polvo. Y lo más importante, su expresión no mostró el menor rastro de verdadero dolor. «Esto es una farsa», murmuró Subaru, dándose cuenta de la verdad. Emilia, que había estado observando desde un poco más atrás, inclinó la cabeza. «¿Qué pasa, Subaru?». «Ese tipo está actuando», respondió Subaru con un brillo en los ojos. «Reynard no lo está lastimando en absoluto. Está descubriendo que esos ataques lo afectan». Emilia se quedó boquiabierta. «¿Por qué haría algo así?». «Para distraernos de la verdadera manera de vencerlo», concluyó Subaru con voz grave, «quiere que pensemos que podemos derrotarlo así, cuando en realidad sigue siendo igual de invencible». Reynard, que había oído la conversación, no dejó de atacar, pero ahora lo hacía con una mirada diferente. «¿Así que el elemento sorpresa y atacar desde tu punto ciego tampoco funciona? Parece que las condiciones son diferentes a mis bendiciones». «Mierda», susurró Regulus al darse cuenta de que su farsa no había funcionado. No había anticipado lo astuto que era Subaru, aunque tampoco es que se destacara en la actuación. Recordó que en primaria había obtenido una mala calificación en esa materia. Entonces se le ocurrió otra cosa. «No puedo recibir más daño, no lo soportaría más», dijo en un susurro que fue oído por Reynard, quien pareció interesado en sus palabras. Regulus sonriendo por dentro. Solo tenía que desviar la atención hacia él y no hacia las esposas. Tarde o temprano, Reynard no podría seguir luchando eternamente. Al final, se quedaría sin fuerzas. «No puedo recibir más daño, no lo soportaría más», repitió Subaru en voz baja, sus pensamientos corriendo a toda velocidad. Reynard, sin apartar la vista de su oponente, sostuvo la espada de hielo con más firmeza. «¿Quieres rendirte?», preguntó con frialdad. «No es rendición». Regulus alzó la voz, con una expresión de enojo ensayado. «Es solo que ya he soportado suficiente». Subaru entrecerró los ojos. Si ese hombre realmente estuviera al borde del colapso, no hablaría de esa manera. Y más importante aún, un villano no aceptaría que algo le estaba causando daño. Entonces, Subaru lo entendió. «Es una trampa», exclamó, haciendo que Emilia y Reynard lo miraran. «Quiere que te confíes y que enfoques toda tu atención en él». «¿Estás tratando de hacer que olvidemos algo?». Reynard frunció el ceño, y Emilia parpadeó antes de entender lo que Subaru quería decir. «Cállate de una vez, deja de ser tan pesado». Regulus, lleno de furia, arrojó un enorme montículo de tierra hacia Subaru, quien apenas tuvo tiempo de reaccionar. El ataque fue tan veloz que, de no ser por la intervención de Reynard, tanto Subaru como Emilia no habrían sobrevivido. Reynard, con una agilidad impresionante, levantó a Emilia con cuidado, como si fuera un frágil trozo de cristal, y luego tomó un Subaru con mucha más brusquedad, como si fuera simplemente un saco de papas. En un abrir y cerrar de ojos, los alejó de la inminente destrucción que el ataque de Regulus había provocado. El estruendo de la explosión reverberó por toda la ciudad. Trozos de piedra, polvo y escombros llovieron sobre las calles, mientras la onda expansiva hacía tambalear a los edificios cercanos. Reynard aterrizó con gracia en el tejado de una casa aún en pie, dejando a Emilia en el suelo con delicadeza antes de soltar a Subaru con menos cuidado. «Podrías tratarme mejor, ¿sabes?», murmuró Subaru, sacudiéndose el polvo de la ropa. «¿Estás vivo, no?», replicó Reynard con una leve sonrisa, pero su mirada permanecía fija en Regulus. «Eso fue peligroso», dijo Emilia, con un ligero sudor en la mejilla. Por un momento, realmente vio su vida pasar ante sus ojos. «Solo quiero abandonar Priestella, o es que sus cerebros de simios no lo entiendan». Gag. Antes de que pudiera terminar la frase, Regulus cerró la mandíbula de golpe y cayó de cabeza. Reynard había acortado la distancia entre ellos en un santiamén y había clavado el talón de la palma de la mano en la barbilla de Regulus. A continuación, Reynard agarró la pierna del arzobispo mientras su víctima aún estaba en el aire y lo balanceó contra el pavimento antes de empujar la cabeza del hombre contra el suelo y utilizarla para allanar el terreno a su alrededor. El impacto fue brutal.
La fuerza con la que Reynard había arrojado a Regulus contra el suelo hizo que el aire mismo pareciera comprimirse en el impacto, y el sonido de la piedra cediendo bajo el peso de la cabeza del arzobispo resonó como un trueno lejano. Sin embargo, lo más sorprendente fue que Regulus no mostró ni el más mínimo signo de dolor genuino, ni siquiera un atisbo de lucha. En cambio, su rostro seguía perfectamente sereno, como si no estuviera siendo destrozado por la violencia de la acción. En su interior, Regulus era consciente de que debía tomarse las cosas con más seriedad si quería escapar de aquel lugar lo más pronto posible. Con una determinación feroz, giró sobre su propio eje con una fuerza impresionante, dirigiendo una poderosa patada hacia el rostro de Reynard. La confusión de su adversario fue evidente, y en medio de ese caos, Regulus arrojó un puñado de tierra hacia la pierna de Reynard, destrozando su extremidad desde la rodilla hacia abajo. Esto no detendría a Reynard, pero ver a su amigo sangrar y perder media pierna era difícil de soportar. Para Subaru, presenciar al espadachín más fuerte herido era motivo de gran preocupación. Reynard, tambaleándose ligeramente por el impacto y la herida que comenzaba a sangrar profusamente, se recompuso rápidamente. Con un gesto que evidenciaba su capacidad para soportar el dolor, agarró con firmeza la espada de hielo, aunque la sangre chorreaba sin cesar de la pierna mutilada. A pesar de su herida, el brillo de su determinación no se desvaneció. Subaru observó, completamente horrorizado, cómo la situación se volvía cada vez más tensa. No solo estaba preocupada por Reynard, sino también por Emilia, que estaba paralizada en el suelo, sin poder moverse. «Reynard, aguanta», gritó Subaru con desesperación, intentando desesperadamente encontrar la manera de descender del tejado. «No te preocupes, Subaru, tengo todo bajo control», respondió Reynard, mostrando una sonrisa despreocupada mientras su pierna empezaba a regenerarse lentamente, como si el daño infligido fuera solo un leve inconveniente. Subaru experimentó un profundo alivio al observar que su pierna había recuperado su estado normal, como si nada hubiera ocurrido. Por su parte, Reynard se tomó un momento para recomponerse, dirigiendo su mirada hacia Regulus con seriedad. «No esperaba ese ataque de tu parte. Después de todo, solo te estabas manteniendo, ¿no es así? ¿O me equivoco?», interrogó Reynard, con voz firme y decidida. «Sí, pero sé que no puedes morir, así que ya sé lo que debo hacer», con una sonrisa enigmática, Regulus recordó el instante en el que, en la novela ligera, había lanzado a Reynard hacia la luna. A pesar de eso, él siempre regresaba. Solo tenía que repetir esa acción, pero esta vez, hacia el espacio. La idea de enviar a alguien al espacio era, sin duda, una propuesta que provocaría incomodidad en cualquier persona. Sin embargo, por alguna razón que escapaba a la lógica, Regulus ya no consideró que fuera una mala idea enviar a Reynard hacia el infinito del cosmos. Quizás era el peso de la autoridad lo que influía en su forma de pensar, o tal vez la avaricia lo devoraba desde adentro. Pero lo que predominaba en su mente en ese instante era una sensación apremiante de desesperación.